Mira, Lucar, ayer hemos tenido reunión de la comisión de alto nivel que está acompañando el tema de la seguridad alimentaria y esto de los fertilizantes, y lo hemos dicho en todos los idiomas, ¿no? Que esto es realmente una negligencia, una incapacidad, y que tenemos que asumir también autocríticamente, ¿no? Pero, muy buenos días, estimado Lucar, gracias por la invitación exitosa, donde siempre nosotros acudimos con empatía para comunicarnos con todo el país en momentos tan importantes como este junio de 24, importante, Luca, permíteme, por la fiesta del Inti Raymi, tan importante, la fiesta del sol, la fiesta de la cosecha, la fiesta de San Juan en nuestras Amazonías, la selva tan importante, el baño bendito hoy día en la madrugada, hemos visto ahí en Huancuy, pero también es el Día del Campesino. Hay necesidad, si bien es cierto, estimado Lucar, hay fuego cruzado, también afirmémonos en esto que significa la vida, la esperanza y el turismo. Mira, Lucar, más de 600,000 viajeros este fin de semana van a visitar familiares, destinos turísticos. Estamos hablando de un movimiento económico superior a 60 millones de dólares. Están sobrepasando a cerca de 700,000 ya los turistas internacionales que van viniendo al Perú. Solo en el mes de junio, 125,000 turistas han llegado. Es también una buena noticia. Yo quería empezar este día, el 24 de junio, el Día del Campesino, hablando de esta importante actitud emprendedora de todos los hombres y mujeres de la diversidad del país. Yo siempre me pregunto, ahora que Roberto habla de este tema del turismo, lo de España a mí me parece impresionante. España ha logrado facturar 90,000 millones de euros de ingresos por turismo y ha logrado recibir 90 millones de turistas al año. Y es cierto, España tiene tradición, tiene historia, tiene gastronomía, tiene cultura, es un país maravilloso. Exitosa. Pero nosotros no somos menos. Es decir, nosotros podríamos ser muy ambiciosos con respecto a nuestras proyecciones, con respecto al turismo, ¿no? O sea, absolutamente. Nos hemos centrado demasiado estos 30 años en actividades primarias exportadoras, sin necesidad, ¿no?, de ver, o sea, sin entender que hay que ver el Perú en sus regiones y diversidad. Perú tiene, hasta el año pasado, 500 atractivos turísticos inventariados y reconocidos como tal. Nosotros hemos, con un trabajo muy importante con los gobiernos locales, los operadores, el sector público-privado, hoy hemos identificado cerca de 1,900 atractivos turísticos en el país. Si vemos nuestra biodiversidad, los artesanos, la gastronomía, no debiéramos, en época prepandemia apenas llegábamos al 4% de contribución del turismo al PBI nacional. Solamente, como tú refieres, en Europa, en España, es increíble el comportamiento del PBI en su contribución nacional. Solo en México arriba del 12%. Nosotros tenemos condiciones, Lucar, pero esto tiene que ser un enfoque de gobierno, un enfoque público-privado. Necesitamos carreteras, mejores aeropuertos, necesitamos acondicionar inversión pública, infraestructura de medios, servicios públicos, desarrollo de capacidades, que la academia, todos interlocutemos para que expandir esta gran ventaja competitiva que hoy tiene el Perú y pase a ser una ventaja realmente que nos dé elementos importantes de desarrollo. Nosotros queremos, a fin de gobierno, por lo menos recuperar la contribución del 4.5 al PBI del turismo. Eso significa un esfuerzo muy grande. Sé de que son épocas complicadas. Mira, 10 meses de gobierno y estamos con la factura de 30 años de brechas y de complicación, de anomia en el sistema político, un Estado desbordado, la corrupción que campea, pero igual la gran verdad de este periodo es la necesidad de entendimiento, de concordia. No podemos unos estar con un discurso de hacia el infierno y otros intentando también estar pensando en subir, en vez de estar en este desencuentro que a dónde nos va a conducir. La gente necesita, no mensajes fatídicos de decir el día lunes cerramos toda la carretera y no habrá alimentos, sino decir, hay problemas, que hoy la crisis internacional, mira cómo está Ecuador, mira cómo está Argentina, el Reino Unido, Lucar, como nunca hoy, en su etapa histórica,
superior en inflación. Hoy esto golpea a todos, pero necesitamos poner por encima de todo el valor del trabajo, de la honestidad. Si no luchamos frontalmente contra la corrupción en todo nivel, caiga quien caiga, no vamos a poder también superar este momento complicado y crítico, pero también de oportunidades y esperanzas, Lucas. Ahora, Roberto, tú eres un hombre cercano al presidente. ¿Por qué el presidente da este mensaje tan contradictorio de decir: yo me someto a todas las investigaciones, y simultáneamente su abogado está planteando recursos para impedir que lo investiguen? Personas como tú que están cerca de él no le pueden aconsejar y decir: presidente, tiene que tener un solo mensaje, y si lo investigan y usted es inocente, sométase a la investigación, con mayor razón si usted dice que es inocente. Si nunca van a poder encontrarse, según el propio presidente Castillo, cosas en contra suya, que él ha sido burlado por su entorno, de alguna manera es su versión de los hechos. Pero ¿por qué no someterse y allanarse a la investigación sin objeciones? Sí, Lucas, y yo creo que ahí hay varios elementos, ¿no? Primero, como dice, pisemos suelo parejo, ¿no? Más allá de especulación, de lo que podría o no hacer, parece, no parece, hay un tema también de pisar suelo. Y lo contundente es que el presidente ha acudido a la Fiscalía y ha respondido más de 100 preguntas en esa voluntad real, decimos política real, ha acudido a la Fiscalía, y este lunes el presidente acudirá a la Comisión de Fiscalización. Si bien es cierto, todo ciudadano, estimado Lúcar, a nadie le debe de molestar que el debido proceso, la prerrogativa jurídica constitucional y todo lo que significa el sistema de justicia es también prerrogativa de cualquier ciudadano. Pero hoy no podemos dejar de no mirar, estimado Lúcar, que 30 años se dijo un discurso y hoy se quiere reinventar como el complejo de Adán y decir sí se puede investigar al presidente. Claro, el juez supremo ayer acaba de decir, evidentemente puede haber una investigación de esta naturaleza que se ha abierto de manera preliminar, pero no se puede acusar. En medio de estos relatos, ¿qué prima, estimado Lúcar? Prima que el presidente ha acudido a la Fiscalía y acudirá este lunes a la Comisión de Fiscalización. Y en medio de todo ello tenemos que desgranar, porque las responsabilidades penales por supuestos ilícitos de los funcionarios son personalísimas. Y allí yo confío, creo que esta actitud de transparencia, esta actitud finalmente también en el fuero que corresponde, se verá. Nosotros estamos trabajando con esa particularidad. Creemos que hay mucha voluntad. Sí, yo veo de un gran sector, estimado Lúcar, honestidad y necesidad de transparencia que yo respaldo. Pero veo también un sector que todo lo ve mal. Salen opinólogos constitucionalistas a decir: aquí no sirve para nada, este gobierno es incapaz, este gobierno, etcétera. O sea, no ven, solamente ven la política desde su hígado y desde sus intereses. No podemos decir que esta época es una época de perfecciones, es una época de crisis, pero tiene que ser una época de concordia, de entendimiento. Aquí no estamos nosotros con voluntad de decir el Congreso que se cierre, que se hunda y se acabó y se rompe la armonía, el equilibrio de poderes. No, la democracia, aún con todas sus dificultades y con todos nuestros políticos complicados, es el mejor sistema para salir resolviendo la crisis. Claro. Yo creo que allí es importante. Claro, pero Roberto, yo puedo estar de acuerdo contigo. O sea, el problema que tiene el presidente hoy en relación a estas investigaciones no es con los vacadores, que tienen su propia agenda y que ni siquiera se había sentado el presidente Castillo y ya estaban vacándolo, ¿no? El problema lo tiene con el país, porque el país quiere saber si el presidente tiene responsabilidad o no, si es inocente o no, etcétera. Es un tema que le interesa a los peruanos por la salud moral de nuestra democracia. Pero a lo que voy es que hay gente que, por ejemplo, a Dimitris en Manche lo están acusando hasta por los muertos de la minería informal, ¿no? Como si pudiera tener algún nivel de responsabilidad en una situación tan compleja generada durante décadas. Pero en el otro lado están las decisiones equívocas que se han tomado en el gobierno. O sea, ayer hemos entrevistado, Roberto, al secretario general del Sindicato de Provías Descentralizado. 8 directores ejecutivos desde que se instaló el gobierno, 10% de ejecución presupuestal. Han metido 500 personas a trabajar, Roberto, 500 personas.
Eran 250, han metido 500 más. ¿Para qué? Para hacer menos. Porque antes ejecutaban el 85-90% de su presupuesto, ahora están ejecutando el 10%. O el tema de agrorural, donde por poner a personas que no están calificadas se nos han caído dos compras de urea que son indispensables y urgentes en este momento. ¿Por qué? Por poner a las personas equivocadas. Y eso no es culpa de la oposición, Roberto. Eso son culpa de... Eso es responsabilidad de las malas decisiones. Mira, Lúcar, ayer hemos tenido reunión de la comisión de alto nivel que está acompañando el tema de la seguridad alimentaria y esto de los fertilizantes, y lo hemos dicho en todos los idiomas, ¿no? Que esto es realmente una negligencia, una incapacidad, y que tenemos que asumir también autocríticamente, ¿no? Pero lo peor era continuar luego de una observación de Contraloría, ¿no? Yo creo que hoy, por lo menos, hay un recambio allí necesario de los que están dirigiendo agrorural, y de inmediato, con el acompañamiento, como ha aconsejado la Contraloría, de un comité de alto nivel ministerial que acompañe este proceso, y ellos mismos con la voluntad de el control concurrente de esto. Nosotros queremos que así se va a ir atendiendo. Pero, Lúcar, ciertamente todos hemos visto en los últimos años también cómo a veces el Estado se convierte en un botín, pero también, mira, no estamos para defender ninguna posición debemos escoger a los mejores. Se confía a veces en la sana voluntad también de profesionales que no dan la talla, y hay necesidad de dar un paso al costado. Una evaluación permanente, cotidiana, o también con los ojos de la fiscalización ciudadana, para que permita escoger a los mejores. Yo creo que en esa línea estamos avanzando con una autocrítica sana también, ¿no? Claro, pero lo que no se entiende, Roberto, es que el presidente dijo, mi gobierno va a ser distinto, acá va a haber un cambio. Y ¿qué es lo que pasa normalmente en el Perú? Lo que ha pasado y que lamentablemente se está repitiendo. Para el señor Vladimir Cerrón, el que su partido haya puesto al candidato presidencial que ganó las elecciones le da derecho a meter en el aparato del Estado a quien él le dé la gana en todos lados. Y eso es lo que está ocurriendo. Para el señor Vladimir Cerrón, el aparato del Estado es su agencia de empleos. Y se puede testificar en todos lados, porque está ocurriendo en todo el aparato del Estado. Entonces, la interrogante es no solamente que eso está mal, eso hay que detenerlo, y hay que sacar a esta gente que se ha puesto y que es absolutamente incapaz, e incluso hay que controlar los excesos de personal, como en el caso de Provías, que para qué están contratando tanta gente que no necesita, sino que hay que producir una reforma del aparato del Estado. O sea, tiene que imponerse la meritocracia. O sea, el jefe de Provías, ya que hemos hablado de Provías, tiene que ser un especialista que llegó a ser director ejecutivo de Provías por una trayectoria de vida donde ha demostrado que es especialista en el tema, que es conocedor de los problemas, que es eficiente, que es honesto, que además es honesto, o ante todo es honesto. Es decir, que es una persona que reúne las dos cualidades que nos hacen falta, eficiencia y honestidad para superar la ineficiencia y la corrupción. O sea, ¿por qué no se aborda ese tema de una vez por todas? Y se plantea una reforma de este tema perverso de los puestos de confianza. Ciertamente que en cada gobierno, estimado Lúcar, tú recuerdas muy bien los gobiernos anteriores, toda la incorporación de profesionales vinculados a los movimientos sociales, políticos en el gobierno. Yo recuerdo muy bien lo que significó el año 85, 86, la forma como se copó totalmente, y luego en adelante es una práctica recurrente. Hoy la legitimidad de un gobierno que asume también significa la oportunidad para sus cuadros políticos, sus cuadros técnicos. Evidentemente allí hay necesidad de reforzar el filtro adecuado, el perfil adecuado, pero ojo, hoy se criticaba ayer en un programa, escuché en la noche, sobre la designación o no de unos profesionales, pero ¿quién ha subido las normas meritocráticas supuestas para el perfil de los cargos de altos funcionarios? Lo ha hecho el Congreso. Ha elevado la talla, y hoy ahí está, diríamos, dificultad de que muchas personas que estaban cumpliendo funciones hoy están retirándose por no cumplir esos requisitos. Es un reto para el gobierno, lo asumimos autocríticamente, de que cada ministro también designe a las personas idóneas. Allí hay una dificultad de filtro que aún proactivamente tenemos que resolver. Pero yo creo que la fiscalización ayuda a identificar
dónde se está bien, dónde hay deficiencias, y la opinión pública es importante para ir reafirmando, pero bajo ningún concepto podemos respaldar a personas con trayectoria pues sinuosa o con mucho carga de juicios que empañan la necesidad de un rol transparente. Pero, Lúcar, esto no es de hace 10 meses. Eso está claro. De toda la historia de la República. Pero también tenemos que saber cómo recomponer todo ese elemento, el tema Servir, el tema de los CAS, y hoy también tú vas a los ministerios, yo lo vivo propiamente en el MINCETUR, en PROMPERÚ, lo vivo en Plan Copesco, que existen directivas ya amañadas solamente para esa persona y como si fueran ya al eterno. No hay otro que no puede hacer esa labor. Son permanentes, supuestamente, meritocráticos y todo, pero yo creo que todo amerita ser evaluado. Pero... nuevos parámetros, una profunda reforma que permita en el servicio público contar con los mejores, ¿no? Roberto, la Contraloría ha encontrado irregularidades que habrían ocasionado un perjuicio económico de 1.4 millones de soles en la presentación en Expo Dubai 2020. Es decir, en la presentación exitosa del Perú ante esta feria internacional. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Quién controla? ¿De quién depende esto y qué medidas van a tomar ustedes? Sí, PROMPERÚ, que es una unidad ejecutora de todo el sector turismo, inició un proceso en julio del año pasado, antes que asumiéramos este gobierno las responsabilidades, un proceso de licitación, ¿no?, con sus funcionarios que venían del gobierno anterior. Evidentemente, ese procedimiento de selección, luego por la acción de control de la Contraloría, ha identificado presuntas irregularidades y hechos dolosos. Nosotros, ese proceso se habrá adjudicado en septiembre. Nosotros evaluando, viendo, conocí a la gerenta general, a los profesionales allí que estaban atendiendo diferentes labores, habiendo recién asumido, y evidentemente yo identifiqué que no había pues idoneidad técnica para conducir esos procedimientos y decidimos, conversando con la jefa de PROMPERÚ, remover de los cargos a estos funcionarios. Evidentemente, en los temas de fondo, la oficina PROMPERÚ tiene su órgano de control. Finalmente, en este año, luego de alertas varias, la Contraloría, haciendo una acción de esta licitación, ha encontrado estas irregularidades y supuestos hechos dolosos de exfuncionarios. De inmediato ha venido la Fiscalía hace seguramente un poco más de 30 días, nos solicitó toda la información, hemos conversado con PROMPERÚ y se ha brindado a la Fiscalía toda la información que ha solicitado, correos electrónicos, es decir, documentos. Estos funcionarios ya no, es decir, no es que salieron a raíz de esta investigación o este reporte de Contraloría, sino ya habían salido de PROMPERÚ antes de que se conociera este reporte de Contraloría. Así es, así es. Ellos ya no estaban acá, pero ese proceso ya había concluido, ya se había otorgado la buena pro, es decir, tanto administración como gerencia general, como logísticas y el comité ya habían procedido con esa acción, ¿no? Esto, tú sabes que luego de un tiempo, al mes, a los 2 meses, vienen acciones diversas de control y en un procedimiento que ha seguido Contraloría ha identificado esto y nosotros hoy ratificamos nuestra lucha frontal contra la corrupción donde esté. Hemos puesto a consideración de todo lo necesario para que la Contraloría, la Procuraduría también del sector, así como la Fiscalía, encuentre las responsabilidades que tenga que identificar en estos funcionarios que hoy ya no laboran. Solo uno de ellos aún labora por ser un CAS permanente, ¿no? Un CAS en logística. Pero estamos evaluando, viendo precisamente con lo respetuoso del proceso que se inicia para que las investigaciones hallen las responsabilidades de los que tengan que identificar. No podemos bajo ningún concepto aquí apañar ni nada, Lucas. Nos allanamos totalmente. PROMPERÚ, la voluntad institucional se está haciendo de esa manera. Hemos hecho un comunicado desde PROMPERÚ el día de ayer sobre esta nota y aquí estamos dispuestos, abiertos a toda la información que la Fiscalía ya ha tomado acción
de estos exfuncionarios. Roberto, te ruego que te mantengas conectados. Tenemos que ir a una pausa muy breve. Volvemos, por favor, contigo. Gracias por la paciencia, Roberto. Tú has hecho referencia sobre la exitosa. Es decir, tú dices, nos hemos centrado demasiado en ser un país primario exportador y no nos hemos trazado en metas como, por ejemplo, el desarrollo del turismo como una alternativa de ingresos que pueden ser extraordinarios para el país. Pero para eso tú mismo has dicho, hay que invertir en infraestructura, en educación, en muchísimas cosas, ¿no es cierto?, para que esto sea posible, poner en valor nuestro patrimonio turístico. Pero para eso necesitamos dinero, y el dinero ahora sale de la minería. Y por eso preocupa tanto lo que está pasando en Las Bambas. ¿Cómo va el proceso en Las Bambas, Roberto? Porque, es decir, Las Bambas se ha convertido como una especie de referencia. La inversión minera está parada a la expectativa de cómo se resuelve el tema de Las Bambas. ¿Cómo va eso? Es importante reconocer, estimado Lucar, y a todo el país, felicitando como siempre a las 6 comunidades de Chalhuahuacho, diversas, así como también saludar a las partes, ¿no?, a la empresa minera MMG. Felicitamos y agradecemos el acompañamiento también de la Defensoría del Pueblo. Las mesas ya se instalaron. De menos a más se están empezando a abordar las situaciones también controversiales. Por lo tanto, sí se saluda, estimado Lucar, que se pueda movilizar, por ejemplo, más de 275,000 toneladas de concentrado de cobre que estaban allí aguardando el traslado. Estamos hablando de ingresos superiores a $1,000 millones que hoy están, diríamos, procediendo su ruta exportadora. Sin embargo, sí es importante referir que ahora estamos en los días donde los acuerdos, las desavenencias, en base a las razones y los argumentos, correspondan que se tomen decisiones. Nosotros aguardamos con esperanza, el día lunes se reinstala estas comisiones. Hay todavía necesidad de instalar una mesa en el caso de Huancuire, pero yo no quisiera entrar a los detalles, solamente quiero referir que existe un comité técnico de gobierno y un comité de ministros. Ambos estamos con una sola posición, contribuyendo a diferentes también desafíos que tú conoces, no solo con Minera Las Bambas, Coajone, estamos viendo el paro de transporte, que ciertamente hoy día hay reunión a las 10 de la mañana. Es decir, nos hemos diversificado en comisiones que lidera el premier, el presidente, y vamos evaluando, reasignando cosas. Es por eso, Lucar, que hoy a las 4 de la tarde tendremos una sesión extraordinaria de la presidencia del Consejo de Ministros. El premier ha convocado justamente por decisiones importantes correspondientes a paz social y reactivación en estos días. Ahora, Roberto, hay un asunto que sí es relevante acá, porque es muy importante poner sobre la mesa qué es lo que está en discusión. Porque en determinado momento el reclamo de las comunidades, por lo menos hasta donde se entendió, es que se habían asumido una serie de compromisos que incluso estaban listados y que no se habían cumplido. Y que estos incumplimientos eran lo que provocaba la molestia e incluso la indignación de las comunidades. Y que esto había sido lo que había generado la protesta, el incumplimiento de compromisos adquiridos. Sin embargo, ahora, por lo que entiendo, por ejemplo, de parte de la comunidad de Huancuire, no es el cumplimiento de algún compromiso adquirido, es el planteamiento de nuevos compromisos. Pero ¿en qué momento va a quedar claro qué es lo que se está discutiendo? Porque incluso entiendo que había un acta que se suscribió y ahora se están proponiendo modificaciones a esa acta para incluir otros temas que no habían sido incluidos originalmente, porque en algún momento esta discusión tiene que terminar, ¿no? Es decir, te pones de acuerdo, asumes compromisos y la tarea es que todo el mundo cumpla su parte y que vayamos para adelante, ¿no? Y no nos enfrentemos a situaciones como las que hemos vivido los últimos 2 meses. Así es. Es por ello que en los procesos de negociación se necesita flexibilidad, se necesita la capacidad de escucharnos unos y otros con todas nuestras demandas, ya sea en el tramo de los incumplimientos, compromisos aún por cumplir, o bien en las nuevas demandas relacionadas también
a una atención más adecuada del desarrollo de nuestras comunidades. Es legítimo que haya solicitudes, es legítimo que hayan expresiones también ajustadas, diríamos como nuevas demandas, pero va a corresponder en ese diálogo. Yo creo que debe de primar hoy el respeto, los argumentos, la base jurídica y también la flexibilidad. Por ejemplo, si se trata como es de mejora de las condiciones laborales, ¿no? O el incremento de la cobertura de empleo para los comuneros, son cosas que no son irracionales, aún siendo como corresponden. Entonces, yo creo que este lunes, estimado Lúcar, el país aguardará con esperanza y con madurez cómo, diríamos, del 100% se van atendiendo ya un tramo importante de ellos, como la adquisición del predio de más de 180 hectáreas, que es una cosa obligatoria y que tiene que ser resuelta lo más pronto. El gobierno es consciente de la necesidad tan clave de la minería. Pero hemos dicho que el abordaje de los conflictos, del desarrollo de nuestros corredores mineros, significa también otro tipo de enfoque, minería responsable, social. Necesitamos un parámetro que también ponga en la agenda pública, lo han dicho ya el ministro de Economía, la ministra Alexandra Herrera, en un evento importante en Canadá. Tenemos en estos momentos casi listo, adecuado, un promedio de $5,000 millones de necesidad para invertir en el sector minero. Nuestro portafolio es de arriba de $50,000 millones. Claro que tenemos que producir nuestra vocación minera, pero tenemos que hacerlo en parámetros para evitar que a veces en la negociación la empresa minera solamente priorice atender con temas económicos, compensaciones económicas, cuando se necesita un enfoque de racionamiento comunitario sostenible. El gobierno, las autoridades regionales, pero eso, la empresa y también las comunidades. En realidad ese es el enfoque. Claro, pero el problema que ha habido ahí, o sea, no quiero profundizar en eso, porque necesitaríamos una entrevista más extensa, ¿no? Pero, es decir, el gran problema acá, yo creo que la gran responsabilidad ha sido el Estado, porque el Estado resulta que ahora es garante, ahora participa como mediador. El Estado es el dueño del mineral. Y si el Estado es el dueño del mineral y parte de nuestro proyecto nacional es sacar todo el mineral que podamos sacar en un momento en que tiene valor en el mercado mundial, por supuesto respetando el medio ambiente y atendiendo las necesidades en primer lugar de las comunidades impactadas por esta explotación minera, lo que tenemos que tener junto con eso son planes de qué diablos hacer con ese dinero. Es decir, cuál es el futuro de, por ejemplo, las comunidades, de todo lo que hoy se llama el corredor minero hacia el futuro. ¿Dónde vamos a invertir esta plata? El turismo va a ser la alternativa, el desarrollo de los granos andinos, vamos a incorporar a estas comunidades a la agroindustria o a la ganadería de exportación. Es decir, ¿cuál es el proyecto como país? Y lamentablemente eso es lo que ha faltado. Exitosa. Eso es lo que ha faltado, pero bueno, eso es tema para otro momento, creo, Roberto, ¿no? Sí, pero solo quisiera mencionar allí que nuestro enfoque no es evidentemente que nuestras comunidades y poblaciones indígenas son ciudadanos de segunda categoría, como dijo allí un presidente, ¿no? Como corolario, en medio de el baguazo que todos recuerdan, ¿no? Hecho fatídico. Pero tampoco podemos, yo creo que en las constituciones comparadas, en el caso peruano, el subsuelo es propiedad del Estado y la tierra, el suelo, de las comunidades. Hay constituciones como las de Estados Unidos que reconocen el derecho más bien de quien tiene la posesión de su suelo a quien tiene las comunidades, los dueños del propio suelo. Es decir, es una situación distinta, ¿no? Aquí yo creo que necesitamos un parámetro de donde todos ganemos, ¿no? Gane de manera coherente, honesta la empresa, ganen nuestros pueblos. Pero el rol del Estado, evidentemente, no es solamente pues de un garante, no es solamente de un articulador, sino debemos de tener propiedades y prerrogativas más ajustadas también, una constitución que otorgue el derecho a las comunidades a su desarrollo. Y el tercer reto tiene que ver con la capacidad de gestión, porque en el caso de las Bambas, este año, por primera vez de sus 6-7 años de actividad, el canon recién se ha hecho una realidad. Solamente se aplicaban regalías
En este sentido, allí hay un fondo que ya en capacidad de gestión, gobierno local, gobierno regional, el Estado mismo, necesitamos mejorar. Es el cuello de botella que tenemos en estos últimos años. Sin embargo, y con todo eso, el año 2021 ha sido un año muy importante, récord en inversión pública de los últimos 20 años. Eso también es una gran verdad. Hoy hay dificultades porque, bueno, la crisis está golpeando, el tema político complica. Sin embargo, el gobierno tiene proactividad. Va a las regiones, el presidente ha estado ayer en Lambayeque, antier ha estado en Juliaca, más de 15 consejos descentralizados, donde también, yo sé que muchos pueden decir, solamente invitan a sus amigos y solamente es una especie de como los amigos de gobierno. No es así, es falso. Nosotros escuchamos, recibimos la crítica, la autocrítica, voz fuerte de las comunidades, pero la recepcionamos porque es un Estado también ausente de brechas en nuestras regiones, escuchando su voz. Algunos dicen, no, solamente estamos llevando gente para que diga nueva constitución. Falso. Las encuestas decían en un primer momento que solo el 10% quería ir a un tema de fondo a la crisis, a una nueva constitución, asamblea constituyente. De 10%, luego a 15, 18. El Instituto de Estudios Peruanos, Lúcar, hace poco ha dicho que el 49% del Perú responde ante la pregunta, ¿cree usted la necesidad de reforma total de la Constitución, asamblea constituyente? El 49% ha dicho que sí, esa es la salida. Un 25% ha dicho de solo reformas parciales. Es decir, hay un empate técnico. Debemos de poner de manera sensata, sin miedo, sobre la mesa que la gran alternativa a la crisis de la época es un proceso de paz social, de nueva constitución, nuevo pacto entre todos, economía, mercado y sociedad. No lo que tenemos hoy, Lúcar. Hoy tenemos una economía social de mercado donde solo se afianza todo a base del mercado y el gran empresario. No, nosotros reconocemos pero tú eres consciente, las inversiones, pero nivelemos eso, Lúcar, nivelemos. El Perú no puede estar como está con tantas riquezas que tú cada día escucho que lo refieres. Yo creo que lo que hemos hecho acá en Exitoso durante los últimos años, que es donde lo que hemos planteado en discusión, es que el Perú necesita cambios y la discusión no debería ser sobre los cambios, sino de qué tamaño van a ser los cambios y cómo los vamos a procesar. Y hemos hablado de la cantidad de cambios que hay que hacerle al actual texto constitucional. Es decir, que eso yo creo que nos da el derecho a hablar con autoridad sobre este tema, porque hemos peleado porque se corrijan las cosas y no estemos enfrentados a montones de barbaridades en el texto constitucional. Pero una cosa es clara, necesitas un mínimo de consenso para enfrentar, porque lo que necesitamos es una constitución de todos los peruanos, donde se resuman nuestros objetivos políticos como nación y las reglas que van a regir la vida de todos más allá de las ideologías. Y es evidente que no estamos en ese punto. Es decir, es cierto, hay que cambiar la Constitución, pero no estamos en un punto que puedas lanzarte a hacer una asamblea constituyente sin que termine en una tremenda confrontación. Tú mismo estás diciendo, estamos partidos por la mitad. Entonces, yo creo que hay un reto mucho más modesto en este momento, que es un entendimiento entre el Congreso y el gobierno. Y con eso quería terminar. ¿Tú crees que es posible? Es decir, se va a cambiar la junta, la mesa directiva del Congreso. Supuestamente va a entrar alguien de Alianza para el Progreso que no se sabe quién es. Pero esto para ustedes puede significar un cambio de relación con el Congreso. O sea, no podemos seguir así, Roberto. No podemos seguir en este nivel de confrontación permanente entre el Ejecutivo y el Congreso. Estoy convencido de lo que tú dices, Lúcar, no solamente como ciudadano, sino como psicólogo social. Entiendo que la única salida que tiene el país es el entendimiento, es la cordialidad. Todas las diferencias de fondo deben ser puestas en la mesa de la transparencia nacional. No podemos seguir ese afán politiquero de exacerbar los ánimos para ganancia, diríamos, bajo la mesa. El gran problema que tiene hoy el país es quién conduce la gran productividad que tiene el país. Y hay sectores que evidentemente quieren seguir con monopolios, con privilegios, en mafias y corrupciones y clubes de la construcción y etcétera. Eso no es el camino viable del Perú. El entendimiento tiene que primar. Yo creo que el Congreso, donde confluyo y participo en algunos espacios por la agenda misma y las funciones, sí encuentro
compañeros y compañeras, colegas y colegas congresistas, hombres y mujeres de las regiones, que cuando miran la agenda de brechas de regiones, saben que estamos perdiendo tiempo en este enfrentamiento que no nos lleva a nada, sino a una animadversión y seguir hundiendo el Perú. No podemos caminar esa ruta. Y hoy se evidencia más en esta curva, Lúcar, de conclusión de la primera legislatura e iniciar con una nueva mesa directiva, un gran pacto social de entendimiento. Hoy yo creo que esas son las condiciones con las cuales debemos de caminar. Eso no significa que hay que temer o demonizar porque planteemos una asamblea constituyente como salida de paz, de diálogo. Yo creo, Lúcar, y con eso concluyo, que la esperanza, la vida, el trabajo, la gente honesta, laboriosa, los cocineros, todos hoy en el Perú, Lúcar, el que está en el transporte, el que está en la pesca, todos, si no fuera porque la gran población es trabajadora, emprendedora, este Perú no sería viable. Luego de 30 años de muchas brechas. Yo apuesto por la esperanza, apuesto por la democracia, apuesto por un gobierno democrático que hoy con el presidente extiende también las manos, dando cara a la justicia, dando cara al Congreso. Pero el entendimiento es lo único que es la salida democrática, Lúcar, para poder resolver estas dificultades que las sentimos y sufrimos todos los peruanos. Roberto, te agradezco mucho por habernos atendido esta mañana. Ha sido muy gentil. Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, ha estado con nosotros.